Abra su Biblia, vamos a ir por varios textos de la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Y vamos a ver hoy lo que en todo este año Dios nos habló de la manifestación del poder de Dios. Y la manifestación del poder de Dios es a través de la fe. ¿Sí? Es decir, el poder de Dios es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Ese poder que vive en nosotros se manifestará en los que creen, ¿sí? En los que creemos. Y todos nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Verdad? Creemos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Claro, uno dice, creer, qué complicado es eso. Mire, esto es muy sencillo, muy práctico. Creer en Jesucristo que murió, resucitó, Jesucristo que venció una vez y para siempre y nos hizo más que vencedores. Luego de eso, ¿qué? Una actitud firme frente a toda demanda, porque seremos testigos de lo que dice la Biblia acá. Dice la Biblia entonces, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en todo Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, ahí nomás, vamos a leer esa parte, después vamos a ir a otros pasajes de la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros cuando decimos, recién lo dije, decimos tenemos poder? Nosotros necesitamos entender. A veces es una palabra muy repetida. Nosotros de nuestra boca constantemente decimos poder, poder, poder. Pero si no lo entendemos a estas cosas, vamos a repetir lo que otros repiten. Y si no entendemos, no vamos a tomar medidas frente a cosas que en este tiempo nos desafían. Hay cosas que nos desafían a todos. Porque cuando hablamos de un cierre de año, cuando hablamos de, en todo tiempo estamos de objetivos en objetivos, porque buscamos crecer. Y cada día vivir mejor, porque Cristo ya hizo posible eso en la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Lo hizo posible? Bueno, parte de ahí esos desafíos, ¿verdad? Donde uno dice, voy por esto, voy por lo otro, ahora alcancé esto, voy por otra cosa. Son desafíos. Y esos desafíos que nosotros tenemos que enfrentar, cuando no entendemos esto, ahí es cuando uno pacta con la mediocridad y dice, bueno, está bien, me conformo con ir a la iglesia, me conformo con decir amén, me conformo con soñar que algún día, pero en realidad no entendí. Cuando hablamos del Espíritu de Dios que vive en nosotros, cuando habla la Biblia, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, es el mismo Espíritu que dice Romanos 8:11, que lo levantó a Jesucristo de la tumba. Es decir, ese Espíritu que lo levantó a Jesucristo de la tumba, vive en usted, vive en mí, vive en todos nosotros. Y uno diría entonces, ¿y eso para qué? Y bueno, justamente acá es donde se inicia parte, donde cada uno de nosotros comienza a mirar hacia adelante y se comienza a desafiar diferentes objetivos para alcanzar en esta vida, donde no va como primer persona. Porque jamás uno iría detrás de algo que sabe que no lo va a alcanzar. No, porque si iría, póngale por un momento, ilusionado, eso después se transforma en una desilusión y dice, no, ya está, no voy a insistir. Pero cuando nosotros entendemos que hay poder en nosotros, ¿qué hay en nosotros? El poder de Dios, el Espíritu Santo, el que lo levantó a Jesucristo de los muertos, otra vez. En mí, en usted, en todos los hijos de Dios hay poder. ¿Qué hay en nosotros? El Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros. O sea, usted lo recibió, yo lo recibí. Habla Efesios que nosotros fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Es decir, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos selló y dice sobre nosotros que nosotros somos propiedad de Dios. Dios no nos dejó huérfanos, no nos dejó solo. El Señor le dijo a los discípulos, voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, el que les ayudará en todo. Ese Espíritu vive en nosotros. Y Dios lo que quiere hacer con su iglesia es ponernos como testigos presenciales. Es decir, personas que estuvieron en determinado lugar o adquirieron conocimiento de
tal cosa para poder testificar de lo que hablan. Nunca, jamás podríamos nosotros hablar de algo tan extenso como este Dios que jamás lo vimos, si no participamos de aquellas cosas de las que Dios nos llamó para participar, porque a través de nosotros Dios quiere divulgar su existencia, su amor, su poder, su benignidad, su bondad y todo lo que viene de Dios para toda la humanidad. Dios ama a todos por igual, a nosotros que somos sus hijos y a aquellos que todavía no lo recibieron a Cristo, el Señor les ama. Pero nosotros que somos la iglesia en este tiempo, estamos siendo desafiados por cosas que tienen que ver con aspectos de la vida personal nuestra. Para un cristiano, según la Biblia, no hay derrota. ¿Cuántos coinciden con eso? No hay derrota. Pero dígame si no somos interceptados por situaciones que tratan de detenernos. Claro que sí. Bueno, entonces, ¿qué haremos en ese momento? ¿Nos victimizamos o nos levantamos a enfrentar lo que nos demande? Lo segundo, ¿verdad? No nos vamos a victimizar, nos vamos a levantar a enfrentar lo que nos demande. ¿Y cómo enfrentamos? Porque ahí está otra vez la identidad nuestra. Nosotros tenemos que tener identidad en la Biblia. Cuando somos interceptados por situaciones que nos detienen, que nos frenan, si no entendemos que el poder de Dios está en nosotros, entramos en la impotencia. Entramos a participar como hombre mirando la realidad que no cambia y en lugar de tener fe, que ahora vamos a hablar de eso, comenzamos a ser llevados al terreno de la impotencia, donde ahí comienza a reaccionar un montón de síntomas feos del alma. La desconcertación, la tristeza, el enojo, y bueno, todo lo que parte de la impotencia. Si no entiendo que tengo el poder de Dios y acciono en función de lo que entiendo, entonces soy llevado a la frustración. Pero si entiendo y creo que el poder de Dios está en mí, entonces voy a tomar algo muy importante de ahí en más para hacer. ¿Qué es la oración? La oración, porque nosotros, si tenemos el poder de Dios, usted va a ver que Romanos 12:3 dice, no tenga más alto concepto de sí mismo, sino el que debe tener pensando con cordura, dice, y Dios repartió una medida de fe para cada uno de nosotros, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió, dice. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una medida de fe. Tenemos poder que vive en nosotros, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos dio una medida de fe. ¿Qué nos dio el Espíritu Santo? Una medida de fe. Tenemos el poder y tenemos la fe. ¿Qué debemos hacer? Ya Dios nos dio eso. El punto donde nosotros tenemos que accionar ese poder es la oración de fe. Ahí es cuando digo, bien, tengo esta situación que no cambia. ¿Y cómo lo resuelvo? Bueno, sé las armas que debo utilizar para pelear esta batalla. Es la oración de fe. Y usted va a ver, tengo que resumirlo por el tiempo, porque quiero luego que oremos. Usted va a ver que en San Mateo, capítulo 21, verso 22, el Señor les habló a los discípulos y nos habla a nosotros de una forma práctica, entendible. Es decir, ir y hacerlo, no buscar vuelta porque en esa vuelta no vamos a encontrar respuesta. Pero si vamos y lo hacemos, vas a encontrar respuesta. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, ¿qué necesitamos tener? Y lo que no debe haber es duda. Si tuvieres fe, vamos de vuelta. La fe viene, es decir, lo que la Biblia dice para mí es así. Debe ser así. Me quedo con esa parte para que no entre lo segundo, que es la duda. Si hay duda, es porque nunca hubo fe. Si hay oscuridad, porque no hay luz. Si no, no lo habría para los hijos de Dios. Bien, no solo digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, el Señor había orado por una higuera y se secó,
sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y le dice, todo lo que le pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Acá habla de la fe y habla de la oración, no hay otro medio. Si tenemos poder que vive en nosotros y tenemos fe, tenemos los dos elementos indispensables para que nosotros veamos los milagros que Dios dice que Él lo va a hacer. Porque Él dice otra vez, respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate al mar, será hecho. Lógicamente que no habla en forma literal, sino habla de situaciones con las que nos encontramos en la vida, donde la Biblia da a entender que nosotros, en nuestra boca, lo hablamos el domingo anterior creo que fue, está el poder que es mediante la fe. Nosotros podemos hablar, dijimos el domingo anterior, vida, ¿sí? Construimos, edificamos, porque tomamos la Biblia, la palabra de Dios, o nosotros vamos a transmitir muerte, derrota, fracaso, frustración, porque nos encontramos en situaciones de la vida que a todos nos superan. Nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y de la Biblia viene a nosotros la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que venció una vez y para siempre. Entonces, si esto es así, que tengo que usar mi tiempo para orar, enfocándome en lo que creí que Dios va a hacer, entonces la vida de todos nosotros está enfocada hacia una sola cosa, hacia la victoria. Hacia la victoria. ¿La victoria sobre qué? Sobre tus desafíos personales. Sobre aquellas cosas de la vida que hoy te desafían, que se quieren interponer en tu caminar, que no quieren dejarte progresar, que no le encontrás la vuelta a determinadas cosas. No puede faltar la oración. La oración es la que hace que los cielos se abran. La oración es lo que hace que el cielo esté a tu favor. La oración hace que el poder de Dios se haga fuerte en tu debilidad. Y podemos ver en otro texto de la Biblia, dice nuestro Señor en San Juan capítulo 14, verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando Dios nos llama a nosotros testigos presenciales, está hablando de personas donde Él va a manifestar su gloria, donde va a manifestar su poder. ¿Cómo entendemos manifestar su gloria, manifestar su poder? Vamos a sentir su presencia, nos caemos al piso. Bueno, si es así, está bien, no hay problema. Pero no hace referencia a eso, sino habla de vidas transformadas, vidas que reflejan el amor, la fe de Dios en nosotros. Personas que han sido tocadas por la mano de Dios y que por el poder que está en ellos comienzan a encontrar resultados, que esos resultados son los que hace que puedan explicarles a otros, testigo es eso. Estuve en una determinada situación de la vida, pero me animé a creer a Dios, me animé a ayunar, me animé a escuchar los consejos que me dieron y no me detuve en la oración. La verdad que sí tuve momentos difíciles, pero en medio de esos momentos difíciles yo estuve ahí y pude experimentar que Dios estuvo para sostenerme. Un testigo. Un testigo. Claro. Cuando hablo de vidas transformadas, hablo de situaciones que el enemigo quiere meter, que las quiere agudizar en tu vida natural, en tu vida carnal, en tu razonamiento humano, en tus deseos, en tus apetitos, las cosas que el enemigo utiliza para destruirte. Y claro, un hijo de Dios no puede estar derrotado. Un hijo de Dios no puede estar en fracaso si Dios venció. Entonces lo que el Señor está diciéndonos, no nos entreguemos en medio de las situaciones donde parecieran superarnos, porque entendemos que hay poder en nosotros. Hay una medida de fe en nosotros. Y todo eso se puede poner en marcha a través de la oración. ¿Cuántos entienden? Entonces ahí es cuando se comienzan a pelear las batallas del mundo espiritual.
Ahí es donde se pelean las batallas en otra dimensión. Porque Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya fuimos bendecidos. Aquellas bendiciones son frenadas porque todas aquellas bendiciones que ya fuimos bendecidos se accede por fe. Y el mundo espiritual se interpone y de repente lo que busca hacer es frenar la oración, porque la oración es lo que rompe con ese techo que pone el mundo espiritual. Por eso tiene que tener una vida de oración, pero una vida de oración de fe, donde declara la palabra de Dios. Mire, la verdad es que nadie se levanta quizá diciendo, bueno, voy a orar con fe. Bueno, gloria a Dios es así. Pero la realidad es que nos rodean muchas cosas que nos quieren condicionar y llevarnos a vivir una vida frustrada. No, 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 porque tenemos el poder de Dios. ¿Qué tenemos nosotros? El poder de Dios. Entonces, ahí es cuando uno dice, no es que me tengo que levantar emocionado a declarar tales cosas. Hay necesidades que si no las hago frente, no cambiarán. Y no quiero vivir mal, diríamos, ¿verdad? Queremos vivir bien, queremos vivir en victoria. Entonces, cuando hay esa determinación en nosotros, automáticamente el poder del Espíritu Santo se pone en marcha a favor nuestro y estarán los acontecimientos de los que vamos a testificar en esta sociedad. Pero Dios te escogió para eso. Así que no mides cuánto tenés o cuánto podés, solamente cree. Usted va a ver que hombres como Josafat en 2 de Crónicas capítulo 20, usted va a ver que hay 5 reyes que lo amenazan y vienen a invadirlo. La Biblia describe que Josafat tuvo miedo en primera instancia, pero luego dice que humilló su rostro, consultó a Jehová y se metió en ayunos. Y en medio de la asamblea Dios levanta a una persona y le dice, no es para que pelees en esta ocasión, oh rey Josafat. Estad quieto y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Hermano, la oración te abre los cielos. La oración trae respuesta de Dios. La oración hace que vos seas partícipe de aquellas cosas que si no vivís tales situaciones, no podrás descubrir el poder de Dios que está en tu vida. El poder de Dios está para manifestarse a favor de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Ese poder está para manifestarse. Entonces, con toda esta información que estamos adquiriendo en esta mañana, que viene de la Biblia, esto nos lleva a determinaciones firmes. ¡Wow! Hablábamos con una persona, como pastor tengo que aconsejar situaciones que las personas vienen a plantear. Y me decía, de un ámbito laboral hablábamos, y me decía, qué tremendo, me decía, porque surgió un inconveniente. Y alguien que no era cristiano dijo, pero, me contaba esta persona, le dijo, pero ¿no son cristianos ustedes? Esa es la parte fea, pero eso, si no estuviera el poder de Dios, estaríamos todos expuestos en la misma. No creo en cosas que no van a cambiar. Creo que todo lo podemos en Cristo. Pero cuando esta parte no entendimos ni creemos, esas son las cosas que en lugar de ser testigos presenciales del poder de Cristo, que podemos pararnos a explicarle a otros con respecto a las cosas que ya tenemos, que adquirimos, en lugar de hacer eso, nos tenemos que esconder o no sabemos dónde meternos por ignorar que el poder de Dios está en nosotros. Y luego por no poner en marcha la fe a través de esa oración insistente. Dios lo llamó a usted para vivir una vida victoriosa. Sé firmemente, Dios me habló en lo personal, que Dios va a manifestar su gloria en su iglesia. Más que nunca, porque se multiplicó tanto la maldad sobre la tierra, que Dios va a manifestar su gloria. Dios va a manifestar su poder. Así que en esta mañana quiero animarte a que, vamos a orar en momentos más, antes de ir a la oración, que vos puedas enumerar las cosas que te tratan de condicionar. Y que quizá por momento, porque es una lucha cuando ya se paran situaciones en la vida tratando de frenarnos, condicionarnos, se hace una lucha en la cabeza, en tu mente es la lucha. Donde pensamientos que parten de esa realidad quieren tomar tiempo y espacio en tu mente
llenarlo de cosas negativas, feas, para apagar tu fe. Bueno, ahí es cuando vos tenés que conocerte a vos mismo, decir, uy, ¿en qué parte me agarró esto? ¿Qué parte mía se dio para que esto ocurra? Y hay una parte que tenés que entender, entonces Dios ya hizo todo. Ahora, quien le falta cosas específicas como las que vas a encontrar ahí, hacer de acá en más es a mí. Y entonces vos decís, bien, el poder de Dios no es que viene a apoyar todo, a respaldar todo. El poder de Dios respaldará todo lo que está conforme a su palabra, a la Biblia. Por eso que esa parte de corregir nuestra no puede faltarnos, no puede faltar. Porque lo que tenga que corregir de acá en más, en cuanto a una postura que debo tomar por estar identificado con mi Dios, diría usted, mi Dios quien venció y me hizo más que vencedor, por estar identificado con Él, sabré que hay determinados momentos y lugares de la vida que si permaneciera, Dios no respaldaría. Entonces, lo que yo digo que va a pasar, no va a pasar. Si no entiendo esa parte, va a ser lo mismo. O sea, que el poder de Dios no es así como, digamos, a la ligera. Bueno, sí, Dios tiene poder y Él está en mí. Es verdad, Dios está en usted. Él no nos dejará, no nos desamparará, dice la Biblia. Él nunca se irá de nosotros. Pero cuando nosotros estamos mirando y caminando hacia el lado contrario, Él no podrá hacer nada. Fíjese cuando Jesús, el Hijo mismo de Dios, está en la cruz. Él dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque en ese instante todos los pecados de la humanidad vinieron sobre Él. Y en ese momento el Padre no pudo mirar a su Hijo. ¡Oh! Impresionante. Así que esta vida cristiana tiene que ver con una forma de vida, tiene que ver con una vida de santidad, que no es propia del hombre. No está en nosotros tal situación. Entonces ahí es cuando digo, bien, yo tengo que corregir ciertos aspectos y desde acá comienzo a arremeter con la oración. Y voy a orar y orar y orar y creer, porque la Biblia dice que todo lo que pidiere en oración creyendo, lo recibiré. Todo lo que pidiere en oración creyendo, lo recibiré. Todo lo que pida en oración creyendo, lo recibiré. ¿Cuánto? Todo. El Señor les dice algo que me encanta, porque esto es algo que nosotros siempre, el hombre dice, uy, yo no me merezco, pero no es porque nos merecemos. Mire lo que dice el verso capítulo 14, verso 13 de San Juan, y todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que le pidiera, dice, todo diría usted, todo. Todo lo que le pidiera al Padre en mi nombre, lo haré para que sea glorificado, para que se vea el poder real del Dios invisible, pero real. Y entonces, cuando acontecen estas cosas, ahí somos testigos presenciales. Ahí podemos ir a hablar de eso. Pero antes, somos por ahí personas que hablan porque otro habló. Digo porque otro lo dijo, digo porque suena bueno, digo porque dice la Biblia, pero Dios nos llama en este tiempo a ser testigos presenciales. ¿Cuántos son llamados a ser testigos presenciales? ¿Cuántos creen que Dios los llamó a eso? Entonces puede que este tiempo te estés encontrando en situaciones que te superan. Bueno, a todos nos supera algo siempre. Ese no es un problema. Lo maravilloso de esta mañana es saber que Dios, a través de esto, quiere manifestar su poder para que yo a otros se los exprese acerca del amor, de la gracia y de la bondad de mi Dios. O sea que no es para derrota, es para victoria. ¿Para qué es? Mira a tu hermano, no es para derrota, es para victoria, decirle. Es para victoria. Cuando Josué está peleando en Gabaón y pareciera que no termina de exterminar a sus enemigos, oró a Dios y le dijo, detén el sol acá hasta que los extermine. Lo detuvo. Mire el poder de la oración. El poder de la oración. Nuestro Señor, cuando se encuentra en la barca y sus discípulos azotados por los vientos, Él se levanta y le habla a los vientos y los vientos se detienen.
¿cómo entendemos eso? No podés entenderlo, tenés que creerlo. Tenés que creerlo. O sea, no des vuelta buscándole la vuelta, no hay vuelta. Es directo esto, es práctico esto. No hay que pensarlo, hay que hacerlo. No podemos faltarle a la oración. No podemos faltarle a la oración. No podemos faltarle a la oración. Decirle a tu hermano, no podemos faltarle a la oración. No podemos faltarle a la oración. ¿Sí? No podemos faltarle a la oración. Otra vez, no podemos faltarle a la oración. Levántese temprano a orar. Levántese a orar, conózcase a sí mismo, no se exponga, levántese en oración, que la palabra de Dios habite en su mente, porque el día trae lo suyo. Y si nos encuentra débiles, estamos en problema. Por favor, pongamos en marcha la fe a través de la oración, del accionar en diferentes situaciones que nosotros entendemos que ya el Señor nos dio la victoria. Para nosotros hay un llamado, es ser testigos de este Dios que nos llamó para anunciar las grandezas de Él, para anunciar su infinita gracia, su perdón, su oportunidad, su libertad. Cuando damos perdón, ¿de qué? Tantas cosas que no merecemos ser perdonados, pero Él nos perdona. ¿Su libertad de qué? De tantas cosas que nos atraparon en la vida y que no podemos salir, pero en un instante ni lo supe, pero cuando me di cuenta, tal situación ya no estaba más en mi vida. Tantas cosas que nuestro Señor hizo a nosotros. Bien, nosotros tenemos algo muy grande, que es el poder de Dios. Y mediante ese poder, todas las cosas son posibles a los que creen. Entonces, todas aquellas cosas son para que nosotros las expresemos, para que testifiquemos, para que hablemos a otros. Y cuando usted hable de aquellas cosas, las personas van a ver. En usted lo van a ver. En usted lo van a ver. Mira a su hermano y dígale, en mí van a ver la grandeza del poder de Dios. Declárelo. Amén. Puede así con convicción decir, en mí van a ver la grandeza del poder de Dios. Declárelo, por favor. ¿Sí? Pues usted se lo dice a usted mismo también, ¿verdad? ¿Sabe las veces que hago esto conmigo? Porque hay una parte mía que no quiere creer, que no le entra, como quien dice. Entonces te lo tienes que repetir. Y esto tiene que entrar, tiene que estar impregnado. Por eso es que la oración, la Biblia habla, también habla en Filipenses capítulo 4, verso 6, y habla, por nada estéis afanosos, dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Afanosos. ¿Por qué hace referencia a estar afanosos? Porque hay un montón de situaciones por las que deberíamos estar frente a situaciones que nos superan. Pero Él da la salida a ese problema. Dice, sino lleven con toda oración y ruego, con acción de gracia. Es decir, ser insistente. Y alguien que da gracia es porque creyó que Dios ya le respondió. Y luego habla en el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Ya se va el afán y viene la paz de Dios en nosotros, pero porque el Espíritu que está en nosotros controló tal situación. La oración no puede faltarte. La oración no puede faltarte, la lectura, la oración, el congregar, pero la oración no puede faltarte porque venimos 2 veces a la semana y tenés un día de célula y hay batallas que se pelean a diario en tu vida y eso se pelea a través de la oración. Dios te dio poder, Dios nos dio poder.